Bueno, muchas gracias y buenos días a todos ustedes. Realmente es un honor y un gusto estar aquí en Chile. Gracias por la hospitalidad de la universidad, el prorector, la hospitalidad de Mideplan, con el ministro Felipe, Cast, Soledad, Matías, que han sido unos excelentes hosts, como decimos en México. Y también un gusto platicar con personas en el panel que nos hemos visto en varios años tratando todos de mejorar lo que hacemos de evaluación y monitoreo en Chile, con Heidi, que nos hemos visto muchas veces, con Fernando en el banco. Es realmente un gusto estar aquí. Y lo que quiero hacer en este tiempo es platicarte del ejercicio mexicano con datos reales, un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo en México en materia de evaluación de la política social, que como todo en esta vida y sobre todo en este campo es un trabajo sin terminar, porque eso no termina nunca, ¿no? Venimos aquí, mostramos lo que tenemos, pero también es cierto que México ha tomado elementos incluso de Chile. Cuando México empezó a evaluar en el año 2001, Chile ya tenía 4 años de haberse institucionalizado la evaluación, entonces hay cosas que también hemos aprendido de manera importante de Chile y otros países. Entonces, en este ejercicio las cosas nunca terminan, sino simplemente es un cambio permanente para mejorar. Y ese es en buena parte el objetivo de este seminario. Y entonces, si quieren, empezamos con una gráfica que a mí me gusta mostrar siempre, y es la política pública, por ejemplo la social. ¿Cuáles deberían ser los pasos lógicos de armar una política social? Posiblemente el primer paso lógico es identificar y cuantificar el conjunto de problemas que tenemos. Si no cuantificamos qué tenemos de problemas, no sabemos ver si tenemos que hay que resolver o no resolver. ¿De qué tamaño es el problema? ¿Está avanzando el problema de la pobreza? ¿Está avanzando o no el problema del analfabetismo? ¿De qué tamaño es el problema? El segundo punto lógico, evidente, es analizar por qué creemos que ese problema está ahí. ¿Por qué creemos que en México, por ejemplo, la pobreza es más alta en Chiapas que en Sonora? Bueno, habrá que analizar por qué es así, ¿no? Y a partir de eso uno diseña programas, asigna presupuesto y opera, y al final tenemos un elemento que ayuda a que la información fluya en este proceso, que es la evaluación y el monitoreo. La evaluación y el monitoreo tiene varios objetivos. Uno, mejorar la política social. Uno evalúa para mejorar sobre todo. Un segundo elemento es tomar decisiones y mejores decisiones en la operación, en el diseño, decisiones presupuestales. Y un tercer elemento que no hay que olvidar es la rendición de cuentas, porque los recursos públicos que usamos para la política social no son de los funcionarios públicos, son de las personas que con sus impuestos accedieron, no siempre de buena gana, a dar recursos a la política social. Entonces, lo mínimo que podemos hacer como gobiernos transparentes es decir a la población cuál es el efecto y el impacto de esos recursos que eran de ellos inicialmente. Entonces, lo mínimo que vamos a hacer es esto, y por lo tanto, este proceso tiene que tener un elemento de rendición de cuentas. Pero, a pesar de las bondades evidentes de un sistema de evaluación y monitoreo, hay un conjunto de obstáculos bien interesante en los países para tener o no tener o avanzar mucho en la política de evaluación y de medición. Por ejemplo, de los 3 retos que pongo a tu consideración, el primero es un reto bien importante, es el institucional. ¿Cómo cambias tú las reglas del juego de los agentes involucrados para que haya evaluación y se use la información? Porque a pesar de la lógica evidente y que suena muy bien que haya evaluación y haya transparencia,
cuando uno llega con el programa y dice, bueno, ¿sabe qué? Vamos a evaluar. Y el programa dice, ¿vamos a qué? Pues vamos a evaluar. ¿Y por qué? ¿O qué? Bueno, porque hay que tener transparencia, rendición de cuenta y demás. Bueno, no es siempre tan sencilla esa parte. Uno necesita cambios institucionales para que esa evaluación se dé y se dé de manera sistemática, y no solamente se dé si alguien lo quiere un día o alguien no lo quiere otro día. Entonces, los cambios institucionales son aquellos que hacen y fortalecen o crean ejercicios de evaluación y medición. Y dependiendo de los cambios institucionales que hacemos, son la fortaleza o no que tenemos de los sistemas de evaluación y monitoreo. Entonces, casi que el obstáculo más importante es el conjunto de cambios institucionales para que esto exista y además se utilice. Un segundo reto es un reto técnico. Contar con metodologías adecuadas para evaluación, contar con información adecuada, contar con evaluadores y personas capacitadas para la evaluación, contar incluso con servidores públicos que comprendan cabalmente las técnicas de evaluación o qué quiere decir lo que la evaluación está arrojando. El elemento técnico es bien relevante, por supuesto, pero si hay que escoger, yo diría, el obstáculo que hay que empezar a analizar es el institucional. La creación de un sistema de evaluación y monitoreo es un ejercicio de política pública con elementos técnicos y no al revés. Y finalmente, mejorar la planeación a nivel general, porque es posible que podamos tener un conjunto de instrumentos de medición importante, pero que hace falta el tema de planeación, el tema de generar información para que la evaluación tenga mucho más sentido. Y aquí quiero compartirte algunos de los cambios institucionales que hemos tenido. Lo comentábamos al inicio con el embajador de México, Mario Leal, que está aquí presente. Muchas gracias por su presencia, embajador. Platicábamos que en México hubo cambios institucionales que favorecieron la existencia de un modelo de evaluación y monitoreo. Por ejemplo, el año 2000, el Congreso le exige por ley una evaluación anual externa a los programas del gobierno federal. Y no es coincidencia decir que alrededor de esos mismos años, el Congreso fue plural por primera vez en la vida del país. Por primera vez en la vida del país, el Congreso no solamente era la mayoría de un mismo partido de hace muchos años, sino que por primera vez hubo mayoría de la oposición que le pedía al Ejecutivo una evaluación externa. No es coincidencia entonces que se pidió evaluación externa con un avance importante de la democracia en el país. Otros cambios relevantes que tienen que ver en esos periodos subsiguientes. Se firma en México, el Congreso firma una ley de transparencia y acceso a la información que también fue para México bien novedosa. Hoy los funcionarios públicos debemos de otorgar información al público si lo pide, por la misma idea de transparencia que dijimos hace un rato. Otro cambio, el Ministerio de Hacienda tiene una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que busca crear un sistema de evaluación del desempeño y evaluar el conjunto de las dependencias. Y en el caso social, la Ley de Desarrollo Social, firmada por todos los partidos en el Congreso en el 2004-2006, genera un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y le da dos mandatos concretos. El primero, medir la pobreza en los estados, en el país y en los municipios. Medir la pobreza, dice el Congreso incluso, de una manera multidimensional. Nos pide no solamente medir la pobreza, sino darnos en cuenta que no solamente el ingreso es un tema que tiene que ver con la pobreza, sino también el acceso a la salud y el acceso a la seguridad social y el rezago educativo, y por lo tanto nos pide no cualquier medición de pobreza, una multidimensional.
Y un segundo objetivo nos pide al Coneval evaluar y coordinar la evaluación de programas y políticas sociales del gobierno federal. Y lo interesante del Coneval, lo que lo hace sui generis, digamos, es que quienes toman decisiones en el Coneval son 6 académicos investigadores que fueron electos por los estados, por el Congreso, por los municipios y por el gobierno federal. ¿Y eso qué quiere decir? Que no fueron nombrados por el presidente, no fueron nombrados por el ministro, fueron nombrados de una manera más ciudadana. Ellos están en su puesto 4 años y pueden renovarse otros 4 años más. Y lo importante de esta forma de gobernanza fue que formaron un Coneval muy transparente y muy independiente, porque, como tú sabes, la medición de pobreza puede llevar a una pugna política importante. Los datos de pobreza son bien delicados para la población, es un dato bien sensible por 1000 razones, ¿no? Mucho más sensible, por ejemplo, que el PIB. Entonces, darle certidumbre a la población de que la pobreza es exactamente lo que los datos muestran, para México fue bien relevante. Porque no siempre creemos, o difícilmente creemos en las instituciones públicas. Por lo tanto, el Congreso le dio un elemento de mayor autonomía para fortalecer la credibilidad. Este elemento para México fue novedoso y ha sido bien relevante con los ejemplos que voy a dar posteriormente. Entonces, con todo este bagaje, lo que en México estamos construyendo es dar información veraz, objetiva, a nivel de el avance y la evolución de los grandes problemas sociales a partir de la medición de pobreza y con evaluaciones que muestren lo que está pasando con los programas para alimentar los procesos presupuestarios, pero también los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, tomar decisiones con base en resultados, como decía el ministro Casta al inicio, es uno de los elementos más importantes de este tipo de sistemas. Fíjate, por ejemplo, en un proceso presupuestario. Cada año aquí en Chile, cada año en México, decidimos el proceso presupuestario. Chile tiene una tradición importante de conectar evaluación con presupuesto, pero el dilema es, a ver, tengo recursos escasos siempre. ¿En dónde pongo los pocos recursos escasos sabiendo que la dinámica de la presupuestaria en Chile, en México, en Nueva Zelanda, en China, es un proceso político sobre todo? Pero ¿cómo incluir en ese proceso político elementos técnicos de toma de decisiones? Ese es el gran reto de estos procesos. Entonces, idealmente, otra vez, uno debería empezar diciendo, a ver, ¿para dónde van los problemas sociales hoy en día en México? ¿Cuál es la evolución de la pobreza, de los componentes de la pobreza, para que empecemos a priorizar los recursos escasos exactamente en esos fenómenos? Por lo tanto, la primera parte de la información que uno brinda al gobierno mexicano, al Congreso, es cómo está la evolución de esas variables. Y ahora sí, el segundo plano es, si yo sé que la pobreza, digamos, estuviera subiendo, yo sé que tengo que redoblar los esfuerzos para la pobreza. Ahora sí, ¿con qué programas sociales yo elijo reducir la pobreza? Porque habrá programas mejores que otros. La evaluación de programas nos da permanentemente una mejor idea de qué programas tenemos que favorecer para bajar la pobreza o mejorar el ingreso o mejorar el analfabetismo. Y por supuesto también la evaluación nos da pistas de qué programas mejorar. Hay programas que no podemos rápidamente y fácilmente eliminar, eso es un tema político bien complicado. Bueno, al menos que la evaluación nos diga en dónde sí podemos mejorar, ya que está con nosotros ese programa, pues al menos que tenga un mejor desempeño, ¿cierto? Y en este proceso de evaluación, lo que hemos hecho en el Coneval, en el gobierno federal, es sostener esta evaluación con 3 pilares bien relevantes para nosotros. Ya decía yo, el primer pilar fue fortalecer la parte de planeación en el gobierno federal. Es decir,
no solamente hacer un plan nacional de desarrollo que hacemos cada 6 años que empieza un gobierno, hay que hacerlo por ley, sino que haya un nexo mucho más lógico entre este Plan Nacional de Desarrollo y los programas presupuestarios que van a ser los encargados de lograr esas metas que nos proponemos ahí. ¿Y por qué enfatizo esto? A lo mejor en Chile es más sencillo, pero en México ha sido mucho más complicado que haya un nexo muy evidente entre los programas presupuestarios, que son los instrumentos de política pública inmediatos, y los objetivos de política nacional de largo plazo. Este nexo lo reforzamos y en medio pasa por los objetivos de los propios ministerios y sectoriales. Entonces, mejorar la planeación y a nivel presupuestal, fortalecer mucho los indicadores que los propios programas están dando a conocer. Porque la tradición y la inercia pública nos llevaba antes, aunque sigue siendo cierto, a tener indicadores solamente presupuestarios. El gobierno le dio al programa 1,000 millones de pesos y yo lo único que tengo que hacer es gastarme los 1,000 millones de pesos y por lo tanto mi indicador típico es que me gasté el 100% del recurso dado. Oiga, ¿y su programa mejoró el problema para el cual fue hecho? No sé. Yo no sé. A mí me dijeron que me gasté el dinero. Y yo me gasté el dinero. Oiga, pero es que su programa pues, era para reducir la desnutrición de los niños en pobreza. Pues no sé, yo me gasté el dinero. Yo espero que si me lo gasto bien, se reduzca la desnutrición. Bueno, no es automático. Por lo tanto, necesitamos, y aquí en Chile lo conocen muy bien, un esquema que te diga no solamente la medición financiera, sino la medición mucho más cercana a resultados. Yo quiero saber que estás efectivamente bajando la desnutrición de los niños porque el programa para eso era. Porque si es por gastarlo, yo como ciudadano te digo, oye, si era por gastarlo, me hubieras dejado mis impuestos porque yo sé gastar mejor mis impuestos, mi dinero que tú. ¿Para qué te lo di yo si nada más era gasto? Tú me dijiste que era un impuesto para reducir la desnutrición y por lo tanto te tengo que exigir y me tienes que mostrar que este programa baja la desnutrición. Y si no, pues regrésame mi dinero, ¿no? Porque si no, digamos, es como cualquier accionista, ¿cierto? Entonces, el primer elemento es fortalecer los indicadores llegando a resultados. Utilizamos el marco lógico, este es otro nexo con Chile. Un segundo pilar es hacer y tener varios instrumentos de evaluación, como en Chile sucede y se está reforzando. Evaluaciones que nos muestren cómo están los programas en su conjunto y a veces cómo medir impacto de manera más rigurosa. Entonces tenemos un conjunto de evaluaciones de programas y evaluaciones también de políticas públicas que van más allá de los programas. Y el tercer pilar bien relevante para nosotros es un sistema para hacer que los funcionarios públicos tomen las recomendaciones de las evaluaciones y mejoren el programa a partir de esas recomendaciones. Porque tampoco es cierto que al terminar un programa, al terminar una evaluación, automáticamente se use para mejorar. Eso no es automáticamente cierto. Por lo tanto, hemos creado un mecanismo que fuerza amablemente a los programas a usar la evaluación para mejorar permanentemente, porque si no, como veíamos en la gráfica primera, no tiene mucho sentido evaluar sin que nada más suceda. Y todo esto lo resumimos cada año en un reporte que le hemos llamado Evaluación Específica de Desempeño, que lo que busca es hacer un reporte de 3 páginas, es un reporte de 8 páginas largo, 3 páginas el resumen, 1 página el resumen. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los congresistas, Hacienda, los ministros puedan leer más o menos de manera sencilla el resumen de lo que el programa está aportando en medición, un resumen de indicadores, un resumen de lo más importante, los hallazgos de las evaluaciones y cómo el programa ha venido implementando las mejoras. Esto lo tenemos anualmente muy corto, con la esperanza de que la información se utilice
para política pública. Me salto esta parte. Entonces, déjame mostrarte ejemplos concretos de datos que México, que el Coneval ha dado recientemente y qué hemos hecho en general con estos datos. Por ejemplo, en materia de pobreza, te muestro esta gráfica porque es la gráfica solamente de la parte de ingreso de pobreza, que es la que tenemos histórica. El resto de las dimensiones de pobreza apenas la estamos implementando y por lo tanto no tenemos historia de esas dimensiones. Pero por ejemplo, la parte de ingreso, que es la más conocida. Bueno, la pobreza en México, de acuerdo al Coneval, tuvo esta evolución, un importante incremento en la crisis del tequila, si tú recuerdas, en el 94-96, que impactó la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza depende mucho de lo que le pase a la economía y el mercado laboral. Cuando el mercado laboral le va bien, la pobreza baja. Cuando el mercado laboral le va mal, la pobreza sube. Entonces, esto fue lo que pasó en la crisis. A partir de ese momento, la pobreza bajó y recientemente tenemos un incremento ahí pequeño, en buena parte por el aumento de precios de los alimentos, y veremos la evolución en 2010. ¿Qué pasó con la crisis que nos pegó de manera importante por ser los vecinos del Ogro, en donde se originó la crisis? Entonces, estamos lejos de Dios, pero cerca de Estados Unidos. Entonces, para bien y para mal, por supuesto. Entonces, esta es la foto. Por ejemplo, en 2009 dimos a conocer este incremento, ¿no? Insisto en esto, un organismo público que está en el Ejecutivo da a conocer que la pobreza del país subió porque la gobernanza de ese instituto, de ese consejo, así lo pide. No me imagino hoy en día al presidente, algún gobernador, algún secretario diciendo: oiga, Coneval, ¿no pueden bajar un poquito la pobreza tantito para que...? No podemos. No podemos porque convence usted a 6 consejeros independientes, a ver si no se le arma un asunto ahí más complicado. Y después, la fórmula de la pobreza está en la página de internet y cualquier persona en su casa puede replicar la medición y le tiene que dar lo mismo que el Coneval. Entonces, ¿cómo haremos para que eso lo ocultemos? No lo podemos ocultar con esta gobernanza para bien del país, para bien de la transparencia en las políticas públicas. Y entonces, lo que el gobierno hizo fue, en el presupuesto, dotar de más presupuesto a los programas sociales, algunos programas sociales, no todos, para tratar de revertir este fenómeno reciente. Uso de la información, de evaluación y de medición para fines presupuestarios. Otros datos, si bien... Perdón, te quedan 5 minutos. Bien, si bien ha habido muchos avances en política social, hay retos importantes, hay muchos programas sociales, solamente a nivel federal. Si contamos lo de los estados, eso incluye que hay una multiplicidad de programas sociales importantes, mejorar la calidad de los servicios, ojo con la reducción de la mortalidad materna, que ha venido reduciendo muy bien, nos falta un trecho importante, y por supuesto, fortalecer la evaluación en estados y municipios, que a lo mejor Chile no tiene ese problema tan directo, pero México sí. México tenemos 32 estados en donde el avance de evaluación no ha sido tan grande como lo ha sido en el gobierno federal. Ejemplo de algunos resultados, de programas. Por ejemplo, hay un programa de leche fortificada que mostró sí reducir la anemia infantil a un costo bien barato, pero es necesario mejorar la focalización hacia zonas rurales. Un programa de abasto rural que ayuda a bajar los precios de los productos en casi 9% en promedio. Ojo, se recomienda ofrecer en esas localidades frutas y verduras para que la población rural tenga una dieta mejor. El programa de piso firme, descubrimos que no solamente a la gente le gusta tener un piso firme bonito, sino que esto reduce enfermedades y contribuye a reducir la anemia de los niños de 5 años.
Es importante, sin embargo, complementar el piso firme con una mejor calidad en el resto de la vivienda. En fin, bueno, el programa Oportunidades, que es como la estrella social de México, ha permanentemente mostrado mejoras en la asistencia de los niños y las niñas, ha mostrado permanentemente mejoras en la nutrición. Ojo con fortalecer el programa en zonas urbanas y, por supuesto, mejorar la calidad de servicios educativos y de salud en los estados. En fin, puedo seguir en varios ejemplos. Tenemos una clasificación de acciones sociales, de acciones más progresivas, es decir, llegan a la población en pobreza, y acciones más regresivas llegan a la población con menos pobreza. Y para hacer presupuesto, el Coneval da a conocer estas clasificaciones, y ya que el Congreso decida, pero que decida sabiendo con mayor claridad que este programa va más o menos a la población en pobreza. Conclusiones generales. La evaluación independiente, objetiva, autónoma, es una señal de avance de la democracia, creemos en México. Es importante cambiar la reglamentación para que exista la evaluación independiente y, sobre todo, creíble. Aquí la palabra credibilidad es la más importante. Cuando existe credibilidad en las mediciones de pobreza y evaluación, esa información se vuelve más útil y más valiosa. Cada país encontrará la forma mejor de fomentar la credibilidad. En México hemos encontrado por el momento esta forma. La participación de los evaluados, los programas y dependencias en el proceso de evaluación es bien importante. No quisiéramos, como no pasa en Chile, no quisiéramos tampoco nosotros darle al evaluado su evaluación al final del proceso para que se entere de qué le pasó. El proceso de evaluación es acompañado junto al programa evaluado, porque eso puede generar mejor recepción de la evaluación. Retos: reforzar evaluaciones independientes en el caso de México. En estados y municipios, tenemos que avanzar mucho en estados y municipios para fortalecer la transparencia. Incluso deberían cambiarse normas locales para que eso pueda suceder. Tener y fortalecer los evaluadores externos, que son los que en buena parte hacen el trabajo de evaluación. Y este balance bien delicado de la evaluación, de que sea útil para mejorar y de que fomente la transparencia y la rendición de cuentas. No siempre es fácil tener las dos cosas, ¿no? No siempre es fácil decirle a alguien, oye, le ponemos ahí un ejemplo con Matías. Si Matías fuera mi jefe y me dice, oye, Gonzalo, ven para acá, te evalué este año y tienes de cinco cosas, 2 son buenas y 3 no son tan buenas, por esto y esto y esto. Le digo, mira, Matías, creo que tienes razón, creo que tu evaluación fue fair, voy a tratar de mejorar esas 3 cosas, gracias por tu evaluación. Pero no sé qué yo diría si Matías me dice exactamente lo mismo enfrente a 1000 personas. Le digo, ¿y por qué no me dices a mí solito nada más esto? No, pues es por transparencia y rendición de cuentas. Entonces, cuando queremos que las evaluaciones sean públicas, estamos haciendo pública esa crítica y, por lo tanto, el balance de las dos cosas tiene que estar ahí bien claro. Y finalmente, agradecer la presencia y la invitación de todos ustedes. Es un honor estar aquí en Chile. Muchas gracias.